A ver. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy. En realidad lo que vamos a hacer hoy es vamos a intentar rever un poco eh, lo de precios y vamos a ver lo de distribución. Eh, Les hago una pregunta. ¿Podrán ustedes abrir en otra pantalla o al lado, digamos, las presentaciones? ¿O se les complica mucho? Usted puede compartir pantalla, profe. A ver cómo. A Si ver si quiere puedo. usted mostrarnos a nosotros la filmina. Eso no sé cómo se hace. Si quiere yo la comparto, dígame cuál. Bueno, dale. ¿Viste? Son los archivos esos de. El archivo de. ¿Cómo es la presentación de precios? Sí. ¿Qué es ese? Ah, mm, Acá tengo archivos. políticas de precio. El de política de precios, sí. Bueno, Acá tengo archivos. Igual, profe, usted si quiere saber para la próxima, abajo Sí. del todo dice compartir pantalla, usted selecciona ahí y puede seleccionar el archivo que usted quiere que veamos todos. ¿Pero Para que me lo se... busca en la nube o me lo busca en la computadora? Compartir. Pero me Claro, lo la busca en la compu. computadora. ¿Eh? Sí, sí, busca los archivos que usted tenga en la compu. A ver. y lo va a tener que hacer usted porque Ah, o sea, usted inhabilita la función para que yo lo Está haga. bien. Pero eso, ¿y a dónde voy? ¿Hay archivo avanzado o básico? Abajo del todo dice compartir pantalla y cuando clique ahí le va a dar la opción de qué pantalla compartir. Si usted ya tiene el archivo abierto, elige ese archivo. Porque no tengo el archivo acá yo, para. A ver, parece que abro el archivo. Escúchame, y ahora yo el archivo ahí lo abrí lo bajé, digamos, o directamente comparte la pantalla mía. Apriete ahí donde dice compartir pantalla, profe, y selecciona ese archivo que usted nos quiere mostrar. A ver, espérate. ¿Lo tengo que bajar el archivo? Simplemente abrirlo en su compu. A ver, pará. Vamos a probar. Compartir pantalla. Ahí está. Genial. Ahí nosotros vemos la filmina. Ven y no me ven a mí. No. Vemos los dos, nos vemos a usted Los- y a las filminas. Bien. Bueno, el tema es ver ahora cómo hago para bajar la filmina. A ver, che. Con el mouse, profe, ¿o no? ¿Va bajando? No, no me deja. Acá. Ahí va. Bueno, ahí entonces ven ustedes las dos cosas.
Sí, sí. Ok, bueno. Vamos a empezar. Yo porque, digamos, es más fácil si ustedes pueden también ver, las diapositivas. En primer lugar, ¿ven esa diapositiva ahí que dice gerencia financiera, gerencia de marketing? Sí, la vemos. Ok, bueno. En realidad hay un poco lo que nos marca es la tensión que empieza a aparecer entre lo que es, por un lado, el mercado y la demanda, y por otro lado, la estructura de costos. Porque en realidad un precio, digamos, no se fija desde la estructura de costos. No necesariamente es así. O sea, no es que ustedes dicen siempre necesariamente yo voy a fijar un precio desde la estructura de costos. Es decir, a partir de, bueno, tengo tal costo y le agrego, lo multiplico por 1.20 y ya es el precio. En realidad, la forma de mirar esto es verlo más que nada desde el mercado y de la demanda. Porque el precio tiene que ver más con una expresión, digamos, de lo que está dispuesto a pagar el mercado o la demanda por ese producto que por la propia estructura de costos. No sé si me explico. Es decir, entonces, ahora, siempre hay una permanente, digamos, tensión entre estos dos aspectos, es decir, entre lo que el mercado está dispuesto a pagar o la demanda está dispuesta a pagar y a su vez mi estructura de costos. Entonces, por eso está ahí esto de gerencia financiera y gerencia de marketing. La gerencia financiera, en definitiva, me va a querer marcar de alguna manera, la gerencia financiera va a decir, digamos, bueno, por debajo de esto no, porque no nos conviene producir. Y por otro lado, de nuevo, o sea, la gerencia de marketing es la que nos va a decir, o en todo caso, cómo está el mercado y cuánto está dispuesto a pagar el mercado. Bueno, esa es un poco la primera idea. La segunda idea es que, y ustedes, si lo pueden ver ahí, si tienen alguna pregunta, me prenden el micrófono o me mandan un mensaje por chat. Pero digamos, la otra cuestión ahí, que es un poco también habíamos empezado a ver el otro día, que tiene que ver con que los objetivos que yo me fijo respecto del precio. Porque, digamos, va a depender de la estrategia que quiera seguir la compañía para efectivamente encarar una política de precios. Entonces, obviamente que la respuesta o los precios que yo vaya a fijar están condicionados a esa estrategia que yo quiera seguir. Porque digamos, si yo, y ahí un poco yo les planteo en esa diapositiva, ustedes van a ver un conjunto de posibilidades, que no significa que sean las únicas, pero por lo menos algunas alternativas para analizar. Y ahí se les presenta a ustedes, por ejemplo, el caso de esto de la supervivencia. Y dice, afectados por exceso de capacidad, por gran competencia. Bueno, eso es, por ejemplo, una de las alternativas que puede ocurrir. O sea, frente a un escenario en el cual yo tengo un exceso de capacidad, ¿sí? Porque, digamos, y no estoy pudiendo ni siquiera cubrir los costos fijos, entonces tengo que tener en cuenta ese aspecto. Es decir, a lo mejor por ahí me conviene producir igual, digamos, por debajo del costo total por unidad producida, porque a lo mejor la contribución que me genera no solamente que me ayuda a absorber los costos variables, sino que además me ayuda a absorber parte de los costos fijos. Entonces, pero bueno, eso hace una estrategia de supervivencia. No sé si se entiende la idea. Es decir, yo puedo pensar en una fijación de precios que a mí me permita utilizar la capacidad instalada y a partir de esa utilización de esa capacidad absorber determinados costos fijos. Entonces, eso ya es una política de precios para una situación particular en la cual yo estoy enfrentando de nuevo un exceso de capacidad. El segundo punto también hay un poco que lo que les denuncia es por la gran competencia. Obviamente que si estoy en un mercado de commodities y en un mercado de competencia perfecta, digamos, el precio me lo fija el mercado y ahí en todo caso habrá que ver qué hago para, si me quiero diferenciar o no de los competidores y a su vez, en todo caso, qué margen tengo yo para eventualmente poder bajar el precio. Y ahí de nuevo,
el punto tiene que ver con la posibilidad de yo manejar mi estructura de costos. Porque si yo no puedo, o tengo margen para bajar costos, a lo mejor me puedo estirar a decir, bueno, sí, efectivamente puedo trasladar esa rebaja en los costos, la puedo trasladar al precio. Pero también resulta, bueno, eso es una alternativa posible. Otro punto que ustedes ven ahí en la diapositiva es maximización de utilidades. Y dice, se privilegian resultados financieros actuales por sobre las utilidades de largo plazo, y tienen ahí inversores con un signo de admiración. Esa es otra de las posibilidades que eventualmente se pueden llegar a presentar. Porque si los inversores, digamos, están demandando utilidades presentes y porque quieren que se distribuyan utilidades, y bueno, ahí la decisión es decir, bueno, tratemos de fijar un precio que nos permita maximizar las utilidades presentes y en todo caso, eventualmente, veremos en el largo plazo cómo nos acomodamos. Pero de nuevo, ahí hay una necesidad, digamos, coyuntural concreta de inversores que demandan un determinado retorno. Otra de las estrategias de precio que ustedes tienen ahí presentes tiene que ver con esto de la maximización de la participación en el mercado, que dice market share o alcance de más largo plazo, vender por debajo del equilibrio de mercado. Bueno, en realidad, para hacerlo simple a eso, tiene que ver con justamente resignar de alguna manera utilidades actuales para eventualmente poder ganar participación en el mercado. Ahora, esto de ganar participación en el mercado tiene que ver también con una visión de largo plazo, de resignar precisamente utilidades actuales para eventualmente poder contar con una masa de clientes más grande, digamos, a partir justamente de, a partir de la variable precio. Después dice liderazgo en calidad de producto cuando se requieren inversiones mayores, por ejemplo, en investigación y desarrollo. Bueno, hay justamente, esto es un poco, nos pone en el análisis de dos escenarios, digamos, que incluso Porter por ahí incluso también lo trabaja, como veíamos ayer. Es decir, tenemos por un lado el escenario de querer ser, digamos, líderes en costos, para poder trasladar esas ventajas, digamos, esas reducciones en costos a los consumidores, o eventualmente queremos ser líderes en calidad de producto y innovación. Ahora, como decíamos ayer, obviamente que es una cosa o la otra, porque si yo quiero ser líder en calidad de producto y quiero ser líder en innovación, digamos, y lanzar nuevos productos, y bueno, es muy probable que yo tenga una estructura de costos mucho más alta. ¿Por qué? Porque mis esfuerzos en investigación y desarrollo son mucho mayores que los de la competencia. Entonces, si yo le voy a apuntar a desarrollar nuevos productos o nuevas innovaciones, entonces, bueno, obviamente que mis inversiones, digamos, y mi estructura de costo va a ser más alta. Y después tienen ahí otra alternativa de objetivos específicos que dice reducir precios para restringir el ingreso al mercado de los competidores, despertar el interés de los consumidores en una oferta de mercado, mantener stock en épocas inflacionarias. Bueno, de nuevo, o sea, ahí también hay objetivos específicos que también tienen que ver con, que son cuestiones coyunturales. Es decir, ahí tienen, bueno, nada, como dice ahí, reducir precios para restringir el ingreso al mercado de los competidores, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Estoy tratando de que ustedes empiecen a observar que frente a una determinada estructura de precios, digamos, y para determinada categoría de productos, están empezando a entrar muchos competidores. Entonces, la estrategia que normalmente hacen los grandes jugadores ahí, ¿qué es? Es bajar los precios. ¿Qué es lo que le pasa, digamos, a todas las pequeñas y medianas empresas, digamos, argentinas, cuando intentan de alguna manera salir de sus nichos de mercado para obtener un mayor nivel de participación? Lo que primero se encuentran es que los grandes jugadores establecen ciertas políticas de precios para que no los molesten demasiado, digamos.
despertar el interés de los consumidores en una oferta de mercado. O sea, ahí también, digamos, habrán visto ustedes que en determinadas circunstancias, cuando se lanzan determinado tipo de productos o cuando se quieren promover de alguna manera un producto, por ahí se realizan o se ofrecen determinadas rebajas. Que eso un poco lo vamos a ver un poco también después cuando hablamos de publicidad, pero tiene que ver con eso, es decir, con momentáneamente y por un periodo determinado ofrecer determinadas rebajas. Y se me ocurre ahora el ejemplo, digamos, de que a ustedes también les habrá pasado, este hecho de decir, bueno, cuando ustedes adquieren, no sé, un servicio, un servicio, digamos, de celulares, es decir, que las compañías le ofrecen por, no sé, 3 o 4 meses, o los primeros 6 meses al 50%. O cuando van a adquirir, bueno, no sé, por primera vez una cuenta bancaria, le ofrecen un descuento en en el mantenimiento de la cuenta. Así que bueno, son para ese tipo de circunstancias. Y el último, de mantener stock en épocas inflacionarias, bueno, eso también, digamos, es una realidad y que también nos toca cada tanto a nosotros, digamos, con que a veces las empresas mantienen los precios relativamente altos porque justamente hay ahí todo una necesidad de mantener stock porque no se sabe qué va a pasar con la oferta futura. Así que bueno, para que ustedes tengan presente, estas son algunas de las alternativas, pero de nuevo, no son las únicas, sino que lo que está planteado acá en esta diapositiva son algunos de los objetivos que uno se puede fijar y puede, digamos, trabajar con estas variables a partir del precio. Puesto en otros términos, es decir, si yo busco supervivencia, o busco maximización de utilidades, o busco participación en el mercado, etc., lo puedo lograr, entre otras cosas, a través de la variable precio. O sea, yo lo pondría, digamos, desde ese lugar. Así que bueno, ¿se entendió alguna pregunta? ¿Sí estamos? ¿Seguimos? Sí, sí, profe, seguimos. Ok. Bueno, ahí ustedes tienen una cuestión que tiene que ver con reducciones paulatinas y progresivas de precios, ¿sí? O estrategias, digamos, dependiendo, digamos, del tipo de mercado que yo esté enfrentando. Algunas empresas justamente trabajan con esto de estrategias, como decirles, primero fijamos un precio para un determinado segmento, después fijamos otro precio para otro segmento, después fijamos otro precio para otro segmento, o eventualmente tenemos dentro de la línea de productos, tenemos distintos tipos de productos con distinta gama de precios para enfrentar, digamos, distintos segmentos de mercado. O sea, eso por un lado. Y después la otra que obviamente tenemos que tener en cuenta los tipos de mercado que estoy enfrentando. Es decir, si estamos enfrentando mercados de competencia perfecta, como veíamos el otro día, o si, no sé, tenemos una posición dominante, etcétera, como se encuentra planteado ahí. Bien. Bueno, esto ya un poco lo vimos. Esto sí me interesa detenerme ahora acá, que es un poco lo que arbitra de alguna manera esto que veíamos en la diapositiva inicial, que tiene que ver con el costo del producto por un lado y el mercado por el otro. Es decir, porque la cuestión está ahí en cómo arbitrar esta cuestión. Entonces, una alternativa es que se introduce es la idea esta del análisis del valor percibido por un lado y comparado a lo que es el costo del producto, ¿sí? Que es un poco lo que yo le habíamos mencionado el otro día cuando hablábamos de decir, bueno, yo tengo una determinada estructura de costos, ¿sí? Supongamos, no sé, una determinada aerolínea, ¿sí? Que ofrece vuelos en épocas normales, no ahora, pero que ofrece vuelos de acá a Buenos Aires.
Entonces, y tienes una determinada estructura de costos por pasajero. Lo que le da que, supongamos, el costo mínimo del pasaje debería ser de tanto. Para poder, digamos, poder sostenerse en el mercado y cubrir sus costos. Eso es lo mínimo, o sea, menos que eso no puede, no es un precio que pueda ofrecer menos que eso. Digamos. Ahora, por el otro lado, o sea, cuál es lo que se nos plantea es cuál es hasta cuánto estarían dispuestos a pagar los consumidores por el valor que se les ofrece. Porque ahí empiezan a jugar escenarios alternativos. ¿Y cuáles son las alternativas que se le presentan a la gente que viaja? Las alternativas que se le presentan son, bueno, puedo ir en colectivo, puedo ir en auto propio. Entonces ahí empezamos a barajar qué valor me ofrece el colectivo, qué valor me ofrece el auto propio. Entonces, bueno, y empezamos a manejar diferentes escenarios. Entonces, cuando uno dice, bueno, tomemos por consideración el colectivo, y en el caso del colectivo lo que va a pasar es que si, bueno, yo tengo que ir a Buenos Aires, pero tengo que viajar y tengo que estar por el día y tengo que volver al día siguiente. Entonces, bueno, sumo, como les decía el otro día, el costo de los pasajes más el costo de la estadía, y bueno, y eso me da un cierto número, con el inconveniente de que tengo que dormir 2 días en colectivo. O sea, si ese número yo lo puedo comparar, digo, ¿qué es lo que uno normalmente haría? Si yo compararía eso contra el costo del pasaje en avión y de vuelta. Sí, y el valor adicional que a mí me ofrece el hecho de, no sé, de ir eventualmente en avión porque estoy a la noche en mi casa. Entonces, uno empieza a comparar ahí escenarios y dice, bueno, ¿cuánto es lo máximo que yo estaría dispuesto a pagar? Entonces ahí es donde, justamente, donde me puedo mover entre ese rango, es decir, entre el costo por un lado y el valor que le estoy ofreciendo al cliente. Obviamente que, como dice ahí, digamos, si el valor percibido está por debajo del costo y no voy a poder, ofrecer esa alternativa. Es decir, que, concretamente, digamos, no voy a poder tomar, digamos, el avión porque, es decir, o mejor dicho, la aerolínea no va a poder ofrecer algo que esté por debajo de su estructura de costo. O sea, eso es inevitable, digamos, o por lo menos en el largo plazo. Bueno, ahí en la siguiente, ustedes van a ver que tienen ahí algunos criterios, por ejemplo, para fijar precios. Pero de nuevo, siempre tiene que haber algún análisis comparativo con una alternativa. Porque ahí, por ejemplo, tienen ustedes el primer criterio de fijación de precio que dice cost plus, o que en definitiva cost plus es el costo más algo más, y el markup famoso es el costo más un porcentaje. Yo digo el costo por 1,20, o el rendimiento sobre la inversión cuando los inversores demandan una determinada tasa de rentabilidad, que puede ser, no sé, un retorno sobre la inversión del 10 o el 20%. Ahora, de nuevo, eso le da una pauta de por dónde comenzar para fijar el precio. O alguna, digamos, algún indicio desde dónde agarrarme para fijar un precio. Siempre, de nuevo, está la alternativa esta de que hay que ver si el cliente está dispuesto a pagar, ¿no? ese cost plus o ese markup que yo pretendo generar, digamos. Después tienen ahí criterios de fijación de precios basados en el margen de contribución. Bueno, justamente esto es, yo no sé si ustedes ya han cursado costos, pero acá justamente subyace la idea de esto de que yo les decía al comienzo. Es decir, cuando nosotros hablamos de una estructura de costos, digamos, simple, no lo vamos a complicar, pero cuando hacemos referencia a una estructura de costos, podemos decir, por ejemplo, bueno, tenemos un precio de venta sugerido, tenemos un conjunto de costos variables por unidad de producto y tenemos un conjunto de costos fijos. Entonces, la discusión acá es si el análisis lo hacemos en el corto plazo o lo hacemos en el largo plazo.
Obviamente que en el corto plazo, ¿sí?, que yo, digamos, no puedo modificar mi estructura de costos fijos, entonces el análisis es uno. Ahora, en el largo plazo, en el cual yo sí efectivamente podría llegar a modificar mi estructura de costos fijos, el análisis es otro. Pero quedémonos por ahora con esta idea del corto plazo. En el corto plazo yo los costos fijos los tengo y no los puedo evitar. O sea, ¿por qué? Porque, digamos, la capacidad de planta ya la tengo instalada, por decirles, no sé, el alquiler de la planta lo tengo que pagar sí o sí, es decir, los costos de mantenimiento de la planta los tengo que pagar sí o sí, o sea, esa estructura de costos fijos en el corto plazo no la puedo evitar. Y a su vez tengo un conjunto de costos variables por unidad producida. Entonces ahí pasa que, lo que les decía, yo eventualmente podría producir por debajo del costo total por unidad producida, en el corto plazo en la medida en que el costo variable sea inferior al precio de venta. Porque si el costo variable es inferior al precio de venta, a mí me ayuda a cubrir los costos fijos. Ese es un poco el análisis de corto plazo. Obviamente que en el largo plazo eso es insostenible. Fijación de precios basada en el valor percibido, valor económico, costo alternativo, diferencial de performance. Bueno, eso no es ni más ni menos que lo que ya les mencioné. Es decir, trabajamos con un costo alternativo en función del diferencial de performance ofrecido. El concepto este de diferencial de performance tiene que ver con que efectivamente, por el mismo precio, ¿qué valor agregado adicional yo recibo? ¿Se entiende? Es decir, tiene que ver con la misma idea de la diapositiva anterior. Es decir, si el precio de los pasajes más la estadía es el mismo que el precio de los pasajes en avión, ¿por qué yo optaría por ir en avión y no en colectivo? Y eso se llama lo que es el diferencial de performance. Es decir, ¿qué valor adicional yo obtengo básicamente por un precio similar? ¿Se entendió la idea? Pero básicamente tiene que ver con eso, es decir, ¿qué diferencial yo obtengo por un precio similar? O sea, ¿qué valor adicional percibe el cliente por un precio similar? A eso se denomina diferencial de performance. Bueno, ahí ustedes tienen, no me voy a detener mucho en esto, pero ustedes tienen ahí sí alguna forma, un poco lo que yo les decía, es decir, ahí tienen algunas fórmulas, digamos, y algunas formas de interpretar esto de cómo calcular el costo unitario, tiene que ver básicamente con el análisis de costos fijos y costos variables, ¿sí? Que es un poco el análisis que ustedes ya habrán visto en costos. Bueno, eso también tiene que ver con análisis de costos fijos y variables. También tiene que ver con análisis de costos, eso se lo dejo para ustedes. Esto un poco, esta diapositiva, que es la 14, repite un poco lo que veníamos diciendo, es decir, ahí, digamos, el juego es markup base costo en función del precio de mercado. Es decir, bueno, son distintas, no tiene mucho secreto esto, son distintas formas, digamos, de encarar o de analizar la fijación de precios. Es decir, si yo lo utilizo en base costo, digo, bueno, que es un markup, porque digo, bueno, es el costo más alto. Y a veces si yo tengo como referencia, digamos, el precio de mercado, en el análisis yo puedo decir, bueno, eventualmente podría ver la alternativa, la posibilidad de poder encarar el mercado con un precio relativamente un poquito más bajo, no sé. O sea, pero es un poco lo que se plantea ahí. Y la alternativa esta de rentabilidad objetivo tiene que tener en cuenta también, digamos, como lo decía hoy, lo que tiene que ver con la rentabilidad sobre la inversión esperada. ¿Por qué? Porque hay, y para expandir un poquito el análisis, a ver, el costo es una referencia, pero a su vez, normalmente, ¿sí?, los inversores, digamos, los dueños o quien pone el dinero, espera también una determinada rentabilidad. Entonces, el mínimo, ese que yo les decía hoy, digamos, el mínimo que es el costo, a veces tenemos que pensar también que hay que agregarle a ese mínimo un cierto porcentaje, digamos, de rendimiento sobre la inversión, porque ese rendimiento sobre la inversión es lo que pueden llegar a eventualmente reclamar
digamos, los dueños, porque si no, no se meterían en ese negocio. Entonces, ahí es como correr, digamos, un poquito el límite mínimo. Si el límite mínimo se me corre, el costo más, un poco más, digamos, para poder efectivamente cubrir la rentabilidad sobre la inversión. Y después, bueno, obviamente que para arriba tengo margen en tanto en tanto y en cuanto el mercado responda a ese precio, ¿sí? Pero recuerden ustedes que el precio, digamos, nunca se fija desde el costo solamente. O sea, el costo a nosotros nos da siempre una referencia, pero en realidad el que fija el precio, ¿sí?, es el mercado. Es decir, una referencia válida y fuerte en la fijación de precios es el mercado. Que bueno, que justamente eso de nuevo, o sea, hay que compatibilizarlo con el costo. Esto, bueno, acá en esta, justamente, habla de valor percibido. Y ahí tienen ustedes, yo les pongo el ejemplo de un café, en todo caso, de si cuánto estarían dispuestos a pagar, digamos, cuánto uno normalmente está dispuesto a pagar un café en determinadas circunstancias. Y eso tiene que ver un poco justamente con el valor añadido o el valor agregado. Es decir, si yo, no sé, estoy en el bar del hotel y estaré dispuesto a pagar ese café un determinado precio. Ahora, si estoy, no sé, durante un paseo y estoy disfrutando de cierto ambiente y cierto lugar y me ofrecen un café y a lo mejor por ahí estoy dispuesto a pagar un poco más. ¿Pero por qué? Porque en realidad en esas circunstancias de disfrute y demás, o sea, hay otros elementos que se agregan, ¿sí?, y que a mí me hacen que el valor, digamos, que tiene ese café tenga un valor adicional. Pero por eso es que en definitiva ahí aparece un precio adicional. Es decir, o no sé, yo le pongo ahí, por ejemplo, no sé, en una galería o en un shopping, a lo mejor por ahí, mientras estoy de compras, ahora no podemos, pero en alguna vez que eventualmente podremos volver a visitar algún shopping, pero digo, en esas circunstancias a lo mejor podríamos llegar a estar dispuestos a pagar por un café un poco más, por el hecho de decir del nuevo, de la circunstancia o del ambiente y del momento en el cual estamos vivenciando esa compra. Bueno, eso lo dejo para que lo vean ustedes, eso no me voy a meter ahora. Lo que sí, digamos, quiero repasar un poco, verán ustedes ahí que hablo yo de lo que son los mercados competitivos o commodities agrícolas. Es decir, y ahí sí, digamos, es una referencia importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Porque en el caso de los mercados de commodities, ¿sí?, ahí obviamente que nosotros no podemos intervenir en el precio. Y es más, hasta pasa que las decisiones de siembra de la campaña siguiente, agrícola siguiente, por ejemplo, dependen del precio futuro de los cultivos. ¿Sí? Es decir, ya el precio ya está fijado de antemano por el mercado, en el mercado futuro, y los productores toman la decisión de siembra de cultivo, ¿sí?, para ese precio futuro, ¿sí?, o en función de ese precio futuro. O sea, tomemos el caso, no sé, de la soja, que yo tengo que tomar la decisión de siembra, no sé, en septiembre, octubre. O sí, básicamente por esa época. Ahora, la decisión de siembra está condicionada al precio del futuro de marzo. Entonces, el productor, ¿qué hace? Si el precio ese le conviene, siembra. Y cuando digo le conviene, es si ese precio se ajusta a su estructura de costos y le genera cierta rentabilidad. Porque si ese no es el escenario, entonces no siembra. O siembra menos o siembra un cultivo alternativo. Por eso le digo yo que en esa circunstancia, ahí es al revés la ecuación. Es decir, es el mercado el que marca el precio y después recién en todo caso tomaremos la decisión de producir o no en función de ese precio. Entonces, digamos, ahí directamente el que fija el precio es el mercado. Eso, digamos, para no complicar demasiado el análisis.
Otra cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de fijar precios, ¿sí? Son los sustitutos. Porque en un análisis lineal, digamos, ¿uno qué podría decir? Uno podría decir, bueno, yo miro, no sé, si yo ahí le pongo el caso de los revestimientos para pisos, digamos. Entonces, si yo produzco, no sé, cerámicos, la alternativa que tengo es analizar y mirar el comportamiento de la competencia del mercado de cerámicos. El tema que para esas circunstancias, digamos, de los revestimientos y los pisos, compiten muchas cosas. O sea, los competidores ahí no solamente son los cerámicos, sino que además son los pisos de madera, son los porcelanatos, son los pisos flotantes, etcétera, etcétera. Entonces, como un gerente decía por ahí, un gerente de bebidas cola, digamos, decía, mi competencia no es solamente el mercado de las gaseosas. Mi competencia además es el mercado de los sustitutos, es decir, y ahí tenemos que empezar a pensar en qué circunstancias se toma gaseosa. Porque si yo resulta que tomo una gaseosa cuando voy, no sé, se me ocurre que a tomar, no sé, a pasar un momento con mis amigos, ¿ah? Ahora no podemos, pero en un determinado bar, etcétera, es decir, hay cuales, además de la gaseosa en sí misma, tengo otros competidores para la misma ocasión. Por eso que nosotros hablamos de segmentación por ocasión. Pero para la misma ocasión, yo tengo cerveza, tengo café, tengo té, etcétera. Tengo otras alternativas que compiten justamente por la misma ocasión. Entonces, en ese escenario, los competidores no son solamente la misma categoría de bebidas, sino que en ese escenario tengo otros, ¿sí? Por eso está el ejemplo ahí de los pisos y los revestimientos. Para que ustedes comprendan la idea de que además, cuando a la hora de fijar un precio, tengo que tener en cuenta además, tener en cuenta el precio de los sustitutos. Porque si no, digamos, si todos los que producen un determinado tipo de cerámico fijan un precio determinado o se establece en el mercado un precio relativamente alto en términos comparativos, todos los clientes, digamos, o el mercado se va a ir a alguna alternativa. O sea, si los porcelanatos tienen un precio inalcanzable, obviamente que todos se van a ir a alguna alternativa de cerámicos, a alguna alternativa de pisos de madera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que bueno, ese es digamos, un punto interesante a considerar que tiene que ver con el tratamiento de los productos sustitutos. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Obviamente que también, Profe, sí. en el chat le habían hecho una consulta. Ah, en el chat, a ver cómo veo el chat acá ahora. Para. Ah, acá. No envió el link para la clase de hoy. Sí, lo envié, Cristian. Está en... No, ese ya lo contestamos, profe. Ah, ya como está. Sí, Yo tengo una duda. Esto que explicó recién serían los márgenes dentro de los cuales se pueden fijar precios. Claro, exactamente. Exactamente. Esa es un poco la idea. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo hablo, hago esa referencia vuelvo a la anterior. Este. Es decir, cuando yo hablo de los enfoques de fijación de precios acá, lo que van a ver ustedes justamente es el costo del producto y la percepción del valor. Es decir, yo lo que quiero, digamos, que se comprenda la idea esta de que el costo del producto como elemento, digamos, o como factor es muy importante a la hora de fijar el precio, pero no es el único factor. O, por ejemplo, el costo del producto más un determinado adicional por, no sé, yo decía, más un rendimiento sobre la inversión, también es un factor que tenemos que considerar. Pero de nuevo, es una de las puntas. En la otra punta está en
lo que el mercado demanda o cuánto el mercado está dispuesto a pagar. Es decir, y ahí entra a jugar muchas cuestiones, es decir, porque si estamos en una época de auge económico, es probable que el mercado esté dispuesto a pagar más. Ahora, si estamos en una época de depresión económica, el mercado va a estar dispuesto a pagar menos. Entonces ahí yo tendré que analizar, digamos, si mi estructura de costos da para producir o no. Y de nuevo, en el análisis también entra a jugar estas cosas, es decir, ¿qué otra cosa, de nuevo, es como veíamos ayer, es decir, ¿qué otra cosa yo puedo ofrecerle o qué agregado de valor yo puedo hacer para que efectivamente el cliente me interprete, ¿sí? O me elija por el mismo precio, digamos? O sea, ¿por qué me elegí? Es un poco lo que vimos ayer, es decir, ¿por qué me elegiría a mí y no necesariamente a la competencia? Lo que veíamos ayer era que decía, bueno, efectivamente porque el empresario estaba en condiciones de agregar valor. Bueno, eso es un poco la cuestión, es decir, si yo no puedo no puedo ni mover ni bajar el precio, bueno, ¿qué valor, digamos, agregado puedo yo ofrecerle para que efectivamente el cliente me elija a mí y no elija a la competencia? Pero siempre, digamos, tenemos que tener en cuenta lo que el mercado está dispuesto a pagar, digamos, por el producto que nosotros le pretendemos ofrecer. Y el valor del mercado, o lo que el consumidor está dispuesto a pagar, tiene que ver con lo que él percibe como valioso, como diferencial, digamos. No lo que yo digo que le ofrezco adicionalmente. Porque yo le puedo decir, sí, mirá, todos estos servicios y qué sé yo, y todo lo excelente que es mi producto. Pero si el cliente no lo percibe, el valor adicional, no va a pagar un precio adicional por eso. ¿Sí? Entonces, por eso está buena la pregunta, digamos, en cuanto a esto de que efectivamente es por eso se llama política de precios, es decir, o gerenciamiento de precios, porque, digamos, es en los lugares donde yo me tengo que mover para poder más o menos encarar esto de la fijación de precios. ¿Alguna otra pregunta? Obviamente que, digamos, simplemente lo que quiero indicar acá es que siempre tenemos que estar atentos a cómo se va a desenvolver la competencia. Es decir, o cómo responde la competencia o cómo en todo caso espero yo responder ante los movimientos de precios en la competencia. Ahí lo que normalmente se habla es si nosotros somos líderes en la fijación de precios o si somos seguidores. ¿Sí? Pero bueno, ahí tiene que ver también con un movimiento que también tengo que tener en cuenta cómo se está moviendo o cómo se maneja la competencia. Bueno, y otra alternativa, ¿sí? Tiene que ver con esto de la fijación de precios según la mezcla de productos. ¿Por qué? Tenemos, por ejemplo, ahí distintas opciones. Ahí dice para productos opcionales, es decir, lo que pasa que, por ejemplo, puede ser que yo tenga dentro de la gama, ¿sí? Tenga un conjunto de productos. O sea, no sé, por decirle, en el celular, yo además del celular, tengo el cable o el soporte, tengo los auriculares, tengo el no sé qué inalámbrico, tengo el protector de pantalla, tengo el protector en sí mismo del celular, es decir, entonces hay un montón además del producto en sí mismo, que es el celular, digamos, que es lo que a mí más me interesa, tengo conexo, ¿sí? Un conjunto de otros productos que están asociados a ese mismo, al producto central, digamos. ¿Qué puede pasar ahí? Ahí normalmente pueden pasar dos cosas. Una de las cosas que pasa es que generalmente, si los productos, estos opcionales, adicionales, diría yo, son únicos e irrepetibles, digamos, es probable que tengan un precio relativamente alto. Ahora, si son repetibles, digamos, o si son, digamos, entre comillas, copiables, es probable que no. Pero si los accesorios, digamos, no pueden ser repetidos o copiados, es probable que tengan, o que no haya, digamos, en el mercado productos alternativos, es probable que tengan un valor relativamente alto. Otra cuestión que ustedes tienen ahí es
por línea de productos, digamos, escalones de precio. Es decir, bueno, justamente, y ahí lo que hay que pensar es en la gama de productos. Porque no es que nosotros estamos produciendo en forma singular un tipo de lavandina, nada más apropiado por el momento que estamos viviendo. Pero digo, no es que ustedes dicen, bueno, no, yo voy a salir al mercado con la lavandina de 1 litro de tales y cuales características, con tal, no sé, potencial de limpieza, etcétera, etcétera. Sino que ustedes van a salir al mercado con, dentro de la línea de las lavandinas, con muchas otras alternativas. Pueden salir con, no sé, la versión básica que es la de 1 litro, pueden salir con el bidón de 3 litros, pueden salir con una que es con rociador, pueden salir con otra que tiene perfume, pueden salir con otra que es diluida, etcétera. O sea, hay un conjunto de alternativas, lo que se llama, digamos, dentro de una gama de productos para que efectivamente el consumidor pueda elegir cuál es la alternativa que más le favorece de acuerdo a las propias condiciones de precio. Porque nada, o sea, si mi presupuesto es muy restringido y entre la lavandina común y la lavandina que tiene perfume, nada, o sea, me quedo con la lavandina común. Entonces, pero bueno, por eso digo, depende de qué consumidor esté eligiendo el producto. Pero básicamente la idea es esa, es decir, va a haber distintos tipos de precios, pero yo a la hora de fijar el precio yo pienso toda la gama, no pienso solamente el precio de una sola, de un solo, por decirles, del 1 litro solo. Después tienen ahí otra que es para paquete de productos en lugar de productos individuales. Bueno, justamente, ahí la alternativa es que yo no vendo un producto individual, sino que vendo la experiencia completa. Es decir, ahí un poco lo que yo le pongo en el ejemplo es decir, bueno, te vendo la experiencia completa, la experiencia de tomar mate. Es decir, te vendo no solamente que te vendo el termo, la yerba, el mate y la bombilla, todo, o sea, te vendo la experiencia completa. Y finalmente lo que ustedes tienen ahí es para productos cautivos, ¿sí? Que es un poco el famoso ejemplo de los cartuchos de la impresora, de los cartuchos de las afeitadoras, digamos, que es, nada, la impresora, digamos, es el producto, si quiere, digamos, central, pero sin embargo tiene un valor relativamente bajo, porque una vez que lo compramos, sí o sí tenemos que usar un determinado tipo de cartucho. O sea, eso es un poco la idea. Bueno, y después tienen acá algunas estrategias para ajustar precios, ¿sí? Que tienen que ver justamente con, por un lado yo les presento ahí la alternativa primera, tiene que ver con esto de que cuando se realizan o se acuerdan determinadas alianzas entre empresas, en ese caso una entidad financiera con otras empresas, con librería, etcétera, o con otros comercios, pero ahí la idea justamente es, a partir de esa alianza, poder ofrecer una determinada deducción de precios para que las ofertas sean más atractivas. Y ahí en la última también tienen todo, bueno, es una oferta de descuento por eventualmente el fin de semana. Ahora, tengo que agregar respecto de esto, y que es importante, lo siguiente. La variable precio también en ocasiones puede ser, ¿sí?, una forma de administrar demanda. Porque supongamos que yo efectivamente hay un producto, digamos, que se consume, que yo, digamos, estacionalmente se consume más de lunes a viernes que el sábado y domingo. Entonces, ¿cómo yo puedo administrar demanda ahí? ¿O cómo puedo yo inducir a la demanda el sábado y el domingo? Justamente, a lo mejor puedo inducir la demanda con una baja de precio ese día. Ahí, por ejemplo, tienen en la tienda esa de abajo, ¿sí?, que dice hoy todo el fin de semana, es decir, 50% el fin de semana. ¿Por qué? Porque ellos tratan, en definitiva, de inducir ventas el fin de semana.
Entonces, una alternativa es justamente a través de la variable precio, trabajar para inducir las ventas, con una rebaja ese día. Bueno, también está el típico ejemplo que ustedes reconocerán, de que cuando las aerolíneas ofrecen, digamos, distintos tipos de precios por temporada. Entonces, ¿por qué ofrecen distintos tipos de precios por temporada? Justamente para administrar demanda. Porque ante el mismo precio, todos nos iríamos de vacaciones o querríamos los mismos pasajes en determinada temporada, en la que se denominan temporadas altas. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para administrar demanda? Y bueno, corro que sea parte de la demanda hacia otra época del año, rebajando precios. Y el típico ejemplo también lo van a reconocer ustedes cuando en los centros invernales de esquí, etcétera, tienen temporada baja, temporada media y temporada alta. Ahora, ¿por qué tienen diferentes estructuras de precios? Justamente porque la idea ahí es administrar demanda. Es decir, yo trato de correr cierta demanda hacia otros momentos o hacia otros meses, digamos, o otras quincenas, porque a su vez puedo administrar la demanda y eventualmente puedo no tener por decirles, un pico de demanda, no sé, en julio, y tener capacidad ociosa en agosto y tener capacidad ociosa en junio. ¿Sí? Entonces, el precio es una variable válida justamente para ajustar y para administrar demanda. Así que bueno, ¿alguna pregunta? Básicamente con esto cerraríamos lo que tiene que ver con políticas de precios. ¿Sí? Pero creo que, bueno, porque no tenemos mucho tiempo más para desarrollarlo, pero creo que ustedes tienen un pantallazo general ahí de cuáles son las características y los elementos centrales que tenemos que tener en cuenta a la hora de fijar precios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? En el chat no veo ninguna pregunta. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bueno. Entonces, ahora vamos a ir, si no hay dudas con esto, vamos a ir a lo que tiene que ver con tenemos algún tiempo todavía para ir a, como es la parte de distribución. A ver, mandarlo acá abajo. Acá estamos con... Profe, ahí le escribieron algo en el chat. A ver, déjame ver. Hay una pregunta en uno de los prácticos sobre estrategia de fijación de precio y las tres principales son el costo, clientes y las tres principales son el costo, clientes y margen. Florencia, ¿eso es una pregunta? ¿Hay que explicarla solo esa? A ver, en realidad esas son algunas de las alternativas, ¿sí? Pero si explican esas, está bien. O sea, lo que me interesa destacar acá es que hay que tener en cuenta distintas cosas. Es decir, o distintos variables. Por eso digo, o sea, ahí un poco como lo pones vos, o sea, obviamente que el costo es una variable a considerar, el cliente es una variable a considerar, no sé qué otra mencionabas acá, el cliente y el margen. Obviamente que todas esas son variables a considerar. El tema es que lo que tenemos que buscar ahí es el relacionamiento que hay entre ellas. Es decir, porque, digamos, el costo solo no me explica la totalidad del precio. Y los clientes solo tampoco, porque si yo lo miro desde el lado del mercado y los clientes, los consumidores, tampoco me explica la formación del precio. Si lo miro desde el margen, solito tampoco. O sea, el tema es que
yo lo que quiero que se interprete es que la problemática a la hora de fijar precios y eventualmente algunos indicadores que nosotros podemos usar para determinar un precio. Es decir, por eso les digo, digamos, los costos son un indicador, el cliente es un indicador, el valor percibido es un indicador. Dice, bueno, un poco es lo que yo he estado presentando acá en el conjunto de la presentación, digamos, valga la redundancia. No sé si respondo a tu pregunta. Ok. Bueno, ahora vamos a revisar un poco, es un tema muy interesante, lo que es el canal comercial y de lo que es y cómo ha ido evolucionando, cómo han ido evolucionando la estructura del canal, es decir, o de lo que es la distribución, digamos. Es un tema muy apasionante porque los cambios que ha habido, digamos, en lo que es el estudio, digamos, y el desarrollo de la logística es realmente muy interesante. Pero bueno, para comenzar, ustedes tienen ahí un concepto que dice, podemos conceptualizar el canal comercial como la red logística y de distribución, en la cual participan los proveedores, las empresas y distintos tipos de intermediarios con el objeto de abastecer una demanda de consumo. El sentido de red logística asegura el flujo de bienes en forma regular y continua hacia el consumidor. Bueno, entonces, ahí en esa expresión, digamos, en estas dos oraciones, ustedes tienen unas cuantas cosas para considerar. En primer lugar, estamos hablando de una red de distribución. Estamos hablando de una red logística. Y dentro de esa red, por eso está un poco la imagen de abajo, ¿sí?, que participan ahí un conjunto de actores. Desde, digamos, y verán, ustedes también lo habrán escuchado por ahí, que se habla, digamos, de lo que es el ensamble de la cadena de valor. Porque yo tengo proveedores, tengo empresas, tengo intermediarios, ¿sí?, tengo transportes, ¿sí?, tengo distintos tipos de transportes, es decir, es un mundo, la logística es un mundo, digamos, en sí mismo. Pero ¿cuál es en definitiva el sentido y lo que busca asegurar la logística? Es que efectivamente el flujo, porque no hablamos de una consideración solamente de stock, sino de flujo, es decir, el abastecimiento tiene que ocurrir y tiene que desenvolverse de manera regular y continua, ¿sí? Porque lo peor que le puede pasar a las empresas es cuando hay ruptura de stocks. Es decir, concretamente cuando ustedes van a buscar a un supermercado el producto que habitualmente buscan o compran y resulta que no lo encuentran. Entonces eso es digamos, el peor escenario, porque de nada sirve tener un punto de venta si yo no lo puedo abastecer en forma continua y regular. Después, bueno, vamos a ver un poco más adelante esto de cómo se arma la cadena de distribución. Bueno, acá dice de selección de canales, evaluación del número de intermediarios, tipo de distribución, bueno, que es un poco lo que vamos a ver ahora. A ver, o es esto, no. Vamos a repasar un poquito esto ahora. Entonces, en primer lugar, digamos, para no olvidarnos, tengamos en cuenta lo siguiente. La distribución, digamos, y el punto de venta en particular, es, como les decía en alguna otra oportunidad, un elemento central en la mezcla comercial. ¿Por qué? Porque el tema está en que el punto de venta, ¿sí?, tiene que ser coherente con el resto de los elementos de la mezcla. ¿A qué me refiero? A que, supongamos que yo elijo, y vamos a hacer un análisis de introducción ahora, pero digamos, supongamos que yo elijo como punto de venta el supermercado. El supermercado tiene una lógica de desenvolvimiento, ¿sí?, y el cliente también tiene una lógica de percepción del producto. No es lo mismo que yo posicione el producto en un supermercado
que yo lo quiera posicionar en una tienda boutique. ¿Me explico? Es decir, porque en realidad el supermercado atiende masivos y la tienda boutique atiende productos o mercados selectivos, digamos. Entonces, tiene que haber una cierta lógica, de nuevo, con el resto de los elementos de la mezcla comercial. ¿En qué sentido? Si yo quiero estar en un mercado selectivo, o quiero desenvolverme ahí con altos estándares de calidad y de imagen de marca, etc., obviamente que voy a elegir un punto de venta más exclusivo para colocar el producto. Pero ahí no va a estar tanto en juego, o mejor dicho, yo no voy a competir por la estructura de costos ahí, sino que ahí se ponen en juego otras cuestiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es un mercado masivo. En los masivos, sí, ahí jugamos desde el costo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, por eso dice ahí selección y administración del canal. Es decir, obviamente que la selección del canal y el punto de venta tiene mucho que ver con el producto, el precio, ¿sí? Y la promoción que yo vaya a establecer para ese producto. Y cuando yo hablo de administración del canal, es justamente esto, es la necesidad de que el punto de venta esté necesariamente abastecido. Otra cuestión, y ahí vamos a, que también da para hablar mucho, pero bueno, vamos a tratar de ser breve, tiene que ver con la evaluación del número de intermediarios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de intermediarios, ¿sí? Hablamos de cuáles son los sujetos, entre comillas, que intervienen en la red para que efectivamente el cliente pueda acceder al producto. Tomemos por caso el mercado de las carnes. En el mercado de las carnes, ¿sí? Comencemos por el productor. ¿Sí? El productor produce la vaquillona, etc. ¿Sí? Ahora, hay un conjunto de sujetos, digamos, intermediarios y puntos de venta que hacen que efectivamente el producto pueda fluir hacia el consumo. Y ahí tenemos desde los intermediarios, es decir, los comisionistas, tenemos los mercados concentradores, tenemos los mercados de Hacienda, tenemos los frigoríficos, tenemos las carnicerías, tenemos los supermercados, hasta que llegamos al cliente. Ahora, lo que ocurre ahí es que la empresa misma tiene que tomar una decisión de quiénes son los que van a participar de su canal comercial. Porque yo puedo decir, bueno, yo voy a optar por, en determinadas circunstancias, decir, no, yo voy a hacer ventas directas a supermercados. En otras circunstancias, voy a utilizar intermediarios para después poder ofrecer el producto, no sé, en un mercado concentrador como el mercado de Liniers, para que después el mercado de Liniers se venda, digamos, los animales y después sean comercializados, o sean procesados en determinados frigoríficos para que después lleguen al consumidor. Pero son distintas alternativas que yo puedo elegir. ¿Sí? Bueno, ustedes no sé si habrán visto, digamos, el concepto de integración vertical. Pero integración vertical se refiere a cuando yo efectivamente voy adquiriendo eslabones siguientes en la cadena comercial. Es decir, o por lo menos yo realizo ciertas interacciones con otros eslabones de la cadena comercial. Como por ejemplo, yo digo, bueno, si yo soy el productor agropecuario, a lo mejor podría agarrar y decir, bueno, me voy a asociar con un frigorífico para que me procese mis propios animales y a su vez me contacto con un supermercado que a su vez, no sé, me ofrezca algún diferencial de calidad, si fuera posible, o con una carnicería boutique, digamos, y voy a utilizar ese canal comercial. Es decir, ahora, yo me voy, digamos, tengo alternativas de asociación o de alianzas, ¿sí? Para poder ir de a poco integrándome en la cadena comercial. ¿Cuál sería la integración vertical total? Que yo dijera, bueno, yo soy productor agropecuario, tengo mi propio frigorífico,
faeno mis propios animales y tengo mi propio punto de venta. O sea, ahí sería la integración total, digamos. En el medio, entre esto que yo les planteaba al principio, de un conjunto de intermediarios individuales y el otro extremo, que es la integración vertical, tenemos ahí algunos grises, donde yo digo, bueno, como le decía recién, bueno, yo puedo, no sé, asociarme con un frigorífico, pero después puedo vender en una carnicería boutique, o puedo vender en un supermercado, o sea, no hay acuerdos o formatos únicos, pero yo transito de alguna manera por distintas formas, ¿sí? Tales que yo pueda, o en definitiva, las empresas puedan llegar con su producto en forma regular al punto de venta. Eso respecto de los intermediarios. Hablando de punto de venta, ¿sí? Por ejemplo, este es el caso que nosotros veíamos ayer de la empresa que veíamos ayer. Esta imagen, bueno, está sacada de la página de la empresa, digamos, y eso, nada, yo lo que intento acá es que ustedes vean, ¿sí? Concretamente, para el caso de los acopios, ¿sí? Cuáles son los puntos de venta y cuál es el margen o el área de influencia de esta empresa, ¿sí? Y ahí los puntos de venta tienen diferentes características, digamos, pero en algunas veces, en algunos lugares son acopios, en otros lugares son representaciones comerciales, etcétera. Pero digo, la idea es acá es mostrarle qué es lo que significa una estrategia de punto de venta, ¿sí? ¿No te va un poco de agua? Me estoy quedando sin voz. Entonces, yo no sé si está claro acá, pero ustedes, yo les muestro, es la participación de distintos casos, digamos, depende de si hay más o menos intermediarios. Que vamos del fabricante al consumidor, puede participar una tienda minorista, puede participar un mayorista y un minorista, un agente, mayorista y minorista, bueno, y ella agrega mayorista de origen, mayorista de destino, minorista, etc. Es decir, pero digamos, la idea acá es que la red, digamos, se arma, no hay un formato único de red. Es decir, hay distintos tipos de formatos y distintas maneras de acceder a el punto de venta. Bueno, y esto también es importante que lo empecemos a pensar y empecemos a tener en cuenta, y que tiene que ver con los tipos de distribución. Entonces, en la bibliografía ustedes van a encontrar que se distingue lo que es distribución masiva, de lo que es distribución selectiva, de lo que es distribución exclusiva. Justamente, por eso les decía yo hoy hace un momento, ¿cómo se distribuyen los masivos, digamos, los productos que son masivos? O sea, lógicamente que hay un punto de venta en particular para ese tipo de productos. Porque si yo digo fideos, o digo gaseosas, o digo, es decir, como productos, o no sé, o productos de jabones, o de cosmética, o sea, en general, digamos, son productos masivos. Entonces, necesariamente esos productos, ¿sí? ¿Dónde los vamos a encontrar? Y los vamos a encontrar en supermercados, en puntos de venta de conveniencia, en almacenes de barrio, en kioscos, estaciones de servicio, etc. O sea, esa es la característica del masivo. O sea, yo no necesito, digamos, o no sería apropiado pretender vender un jabón para lavar la ropa en un local exclusivo, ¿sí? No sé si se entiende la idea. Es decir, o no sé, pretender vender qué sé yo, una gaseosa en un local exclusivo, porque, digamos, pasan por otro lado, es decir, pasa más por el tema de la conveniencia, del alcance, o sea, el punto de venta para ese tipo de producto es otro. Eso respecto a lo masivo. Después tenemos lo que es la distribución selectiva, ¿sí? Que la red comercial ahí se apunta a puntos de venta con mayor grado de especificidad. Entonces, que yo también por ahí se los digo en el video. Tomemos el caso de la indumentaria deportiva. Ya ahí la cosa cambia, porque no estoy hablando yo de indumentaria en general, sino que estoy hablando de indumentaria deportiva, donde ya hay las características de
el consumidor ya son otras. Porque ahí el consumidor, digamos, ya busca otras cosas. Primero que busca un producto mucho más específico. Es decir, por ejemplo, no sé, si yo voy a hacer running, bueno, ya ahí busco un producto en particular. Es decir, tomemos el caso de las zapatillas. Yo ya busco una zapatilla, no es la zapatilla normal, digamos, de todos los días, sino que una zapatilla con determinadas características, ¿sí? Que tiene determinado formato, que tiene determinado, no sé, suela, que tiene determinado goma, etcétera, etcétera. Es decir, tiene características propias, ¿sí? Que la hacen particulares para ese tipo de actividad. Entonces ya ahí el producto en sí mismo, o no el producto, sino el mix de marketing ya empieza a tener características más exclusivas. Porque a su vez, a todo eso está atado, digamos, lo simbólico del producto. Porque si yo, digamos, no sé, hago running, quiero verme a mí mismo, digamos, y quiero ver en mi grupo de referencia, ¿sí? No sé, alguien que corre, que a su vez esté saludable, y que a su vez que las zapatillas son bonitas y son de colores, y son todas diferentes, y que tienen, no sé, particularidades propias. Es decir, es mucho más selectiva el mix de marketing, porque el consumidor ese es más selectivo. Entonces, obviamente que para acompañar, digamos, el resto de los elementos del mix de marketing, hablamos de distribución selectiva. Y habrán visto ustedes cómo se ordenan, digamos, los puntos de venta de ropa deportiva, donde cada punto de venta tiene determinadas marcas, pero no necesariamente todas, ¿sí? Es decir, tienen algunas marcas, ¿sí? Y son selectivas respecto de el grupo de referencia, ¿sí? Acá en Santa Rosa, digamos, hay varios locales comerciales con puntos de venta con esas características. Y el otro que tenemos que considerar es la distribución exclusiva, ¿sí? Donde ahí el punto de venta es exclusivo porque precisamente toda la experiencia de compra está orientada en función del posicionamiento marcario. ¿Qué quiere decir con esto? Hay ciertos lugares, se me ocurre ahora uno de indumentaria, ¿sí? Que es un local exclusivo, pero se ordena desde el conjunto de la experiencia de compra. Es decir, ahí se va a ordenar desde lo sensorial, se va a ordenar desde el tacto, desde el olfato, ¿sí? Desde la música que me ponen, desde la forma en que yo transito el punto de venta, ¿sí? Y esa, digamos, experiencia sensorial es única de la marca. Es una experiencia propia y particular de la marca, digamos, y por eso es que es exclusiva esa distribución, porque ese punto de venta, y van a ver ustedes después algunas filminas, pero digo, el punto de venta es particular y propio de la marca, pero de nuevo, quiero enfatizar esto, es decir, no es una experiencia de compra multimarca, es una experiencia de compra única, ¿sí? Donde yo voy y voy revisando, digamos, y voy experimentando todos los activos, digamos, que me ofrece la marca desde lo sensorial, ¿sí? Así que la ropa se ordena de una determinada manera, se expone de una determinada manera, ¿sí? La iluminación adopta una particular forma, ¿sí? La ambientación del local, es decir, cómo está perfumado el local, es decir, cómo ustedes de nuevo el punto de venta, ustedes tienen la posibilidad de tocar el producto, ¿sí? Es decir, hay un conjunto de características que hace que la marca se consustancie con la experiencia de compra. Bueno, ahí creo que cerraría un poco lo que tiene que ver con los tipos de distribución. Y ahora sí, digamos, es un punto importante a considerar porque esto, digamos, está modificando esencialmente la logística, que tiene que ver con las empresas logísticas, ¿sí? Que se desarrollan o que ofrecen sus servicios
a través de los portales web. ¿Y qué pasó? Digamos, estas empresas lo que hacen, ¿sí? Que en redes logísticas, lo que hacen es ofrecerles digamos, a las empresas, ¿sí? El acondicionamiento, el almacenamiento y la distribución a domicilio al cliente. Entonces, bueno, obviamente que creo que muchos de ustedes ya habrán hecho compras online, pero digamos, se ordenan, ¿sí? A partir de esa lógica. Es decir, a mi juicio ha revolucionado, han cambiado sustancialmente los modelos de logísticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de estos portales, digamos, ustedes pueden acceder al producto en un tiempo muy breve, ¿sí? Y a su vez toda la compra es administrada a través de la web. Ustedes identifican el producto en la web, comparan ofertas del producto en la web, realizan el procedimiento de compra en la web, ¿sí? Y a su vez tienen distintas alternativas y canales de pago para realizar, justamente para realizar el pago. Y estas empresas lo que hacen es, acondicionan de nuevo, con lo cual le ofrecen a las empresas, le ofrecen el acondicionamiento, almacenan y se encargan de la distribución al domicilio del producto. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Las empresas productoras, digamos, los emprendedores, un poco lo que yo les señalo ahí, empiezan a mantener sus inventarios en los centros de almacenamiento y distribución de las empresas logísticas, ¿sí? Es como que los inventarios ya no los tenemos nosotros, sino que los inventarios los tienen las empresas logísticas. Y las empresas logísticas están muy bien preparadas, digamos, para efectivamente garantizar y hacer que la distribución sea muy eficiente y a un bajo costo. Ustedes van a tener ahí, tienen un par de videos en la unidad, digamos, en el Moodle, que justamente hace referencia a esto. Hace referencia al tratamiento de una empresa logística internacional, digamos, respecto de cómo se desenvuelve y cómo efectivamente cambió el modelo de compras y de distribución en Estados Unidos. Hay un poco, bueno, ustedes tienen el relato, es decir, dice, los clientes emiten una orden de compra de pedido a través del sitio web y las empresas logísticas preparan el pedido, lo envían a domicilio del cliente y gestionan la devolución. ¿Se entendió más o menos esto? ¿Alguien hace compras online? Bueno, espero que se haya entendido. Acá tengo uno, a ver qué me dice. Sí, ok. Bueno, es decir, por ahora para mostrarles esto. Es decir, repasen en todo caso lo que es la naturaleza del canal, cuáles son las alternativas que tenemos, los tipos de distribución, ¿sí? La reducción, digamos, del tiempo y del ensamble y de la entrega a través de las nuevas plataformas y las nuevas plataformas web para administración, para almacenamiento y distribución. Yo creo que, bueno, que hemos cubierto unos cuantos temas. No sé si quieren que hagamos un repaso o tienen ustedes alguna pregunta. Hay una pregunta del práctico que pide las funciones del canal comercial, funciones las que cumplen los intermediarios. Bueno, justamente, o sea, ¿cuáles son las...? A ver, cuando hablamos de... A ver, primero que la pregunta es bastante amplia, hay funciones del canal, digamos, pero no sé cómo viene armado el práctico, pero la función del canal es justamente... A ver, en algún momento dijimos, ¿sí?, que un mercado se define, ¿sí?, desde el interés, desde el ingreso y del acceso. Entonces, y como decíamos ayer, yo puedo llegar a un mercado, digamos, representativo para mí si puedo tener acceso. Y si puedo tener acceso significa que yo puedo efectivamente llegar al cliente, ¿sí? Entonces,
El tema es que yo pueda tener de ahí un punto de venta. O que de alguna manera pueda llegar a tener acceso o un contacto con el cliente. Lo que pasa es que lo que ocurrió con la transformación esta de las empresas logísticas es que cambió la forma de entender el punto de venta. Porque yo me contacto con la empresa logística y la empresa logística llega llega al cliente. ¿Sí? Entonces, hay que volver a repensar la idea esta del punto de venta. Hay que volver a repensar, por lo menos para determinadas compras, la idea de la representación comercial, la idea de tener yo mi propio punto de venta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la lógica del abastecimiento cambió. Ahora, de nuevo, volviendo al tema de la función comercial, del canal comercial, yo diría que justamente, o sea, la principal función del canal comercial es asegurar de que efectivamente el consumidor adquiera el producto o el servicio de manera regular, ¿sí? Es decir, y en forma fluida. Esa es la principal. Ahora, ¿cómo hago yo para que efectivamente eso ocurra? Y bueno, tendré que ver con la necesidad o no de que participen determinados intermediarios. Es decir, pero bueno, lo que pasa es que de nuevo, o sea, la estructura del canal depende de cómo yo quiera llegar al consumidor. Y de nuevo, repito, puedo llegar al consumidor, sí, pero no solamente de una manera. Yo al mismo tiempo puedo utilizar canales alternativos. Es decir, yo puedo, no sé, se me ocurre ahora el mercado de las hortalizas. O sea, yo puedo utilizar consignatarios, puedo contactarme directamente con el supermercado, puedo, no sé. O sea, tengo diferentes opciones, la misma empresa, con los mismos recursos, para el mismo producto, tengo distintas opciones para llegar efectivamente al consumidor. ¿Sí? Pero repito, la función principal del canal es asegurar que asegurarme que el producto llegue, ¿sí?, al consumidor, pero al consumidor objetivo, no a cualquier consumidor. ¿Sí? Porque de nuevo, o sea, el canal tiene que se ensambla con el resto de los elementos de la mezcla comercial. Bueno, creo que estamos más o menos en horario. ¿Hay alguna pregunta más? Acá hay una más. Con respecto al parcial de la parte práctica, ¿estudiamos específicamente los prácticos o van a ser respecto de la parte de los prácticos, les voy a preguntar a los profes del práctico. Estimo que algo van a tener que inventar ustedes. Pero no sé. Tendría que, capaz que para la próxima clase, o les digo a los chicos que me den alguna, o les den a ustedes alguna indicación respecto de cómo va a ser la evaluación práctica. Pero estimo que algo ¿cómo es? Algo van a tener que inventar ustedes. Pero bueno, nada, no me quiero adelantar porque no sé cómo lo estarán encarando ellos. El martes que viene tenemos la próxima clase, así que nos vamos a igual mantener contactados para responder a ese tema también. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay algún tema que les haya quedado suelto que digan, nos cuesta comprenderlo, me falta tal cosa, de alguna unidad en particular que quieran que veamos en particular? ¿Cuándo va a ser la evaluación? Toda, bueno, la evaluación va a ser el mismo día, las dos. Es decir, vamos a hacer, digamos, si bien en realidad es la misma evaluación, lo que pasa es que se va a componer de dos partes. ¿Sí? Es decir, vamos a cubrir todas las unidades hasta publicidad y todo va a ser la primera semana de mayo. Calculo que, sí, en esa semana, digamos, va a ser la evaluación. Ahora repito, sí, puede, profe, sí, tengo que... Y el horario de... Ah, perdón. Sí, lo que pasa es que tengo que hacer denme un par de días porque tengo que hacer unos cambios en los videos por una cuestión de tamaño que son muy pesados. Así que tengo que hacer algunos cambios, pero denme un par de días y en un par de días ya lo vamos a habilitar.
Profe, y la evaluación va a ser de tarde, ¿no es cierto? ¿Va en el horario de la cursada? Sí, en el horario de la cursada, sí. Gracias. Sí, sí. Pero démenme un par de días por el tema de los videos porque ya los tengo que... son muy pesados para trabajar y tengo ya le encontré la vuelta, pero digamos, tengo que hacer algunos arreglos. De todas maneras, las clases Zoom ya están subidas, digamos, hay mucho material ahí en las clases Zoom mismas para que puedan revisar, digamos, así que no va a tener problema. Ah, no sé qué pasó con la clase Zoom del otro día, que creo que no se terminó de grabar. Pero tengo que consultar a ver porque algún problema hubo ahí, que no sé si se cortó internet o qué, que no sé si se pudo grabar correctamente. Pero eso lo voy a preguntar con la gente de educación a distancia hoy, a ver si esa también está disponible o no. Así que bueno, creo que por ahora estamos. eh, y cualquier cosa, bueno, si tienen alguna duda o algo, el lunes que viene lo vemos. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo. Hasta luego, profe. Hasta luego.